El compost no es basura, es vida en transformación. Cuando entendemos eso, cambia nuestra relación con el suelo y el ambiente que nos rodea, dice Joaquín de Fungi Compost. Bienvenido a Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si vos también sos emprendedor en el mundo fungi, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter, donde comparto en un mail semanal información que te van a ayudar en tu propio camino emprendedor. En el episodio de hoy hablo con Joaquín de Posadas en Misiones sobre el compostaje y el cultivo de hongos y cómo estas prácticas pueden transformar tanto el ambiente como la vida familiar. Desde su formación en genéticas hasta la creación del emprendimiento Fungi Compost, Joaquín comparte su recorrido y su visión sobre la biodiversidad en Misiones. Hablamos de su método para cultivar hongos a partir de los residuos orgánicos y cómo mantener un suelo vivo y las distintas formas de compostar en casa. Disfruta este programa, todos los links están en la descripción. Joaquín, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por sumarte acá al Más allá del champiñón podcast en este lindo viernes, hoy en fines de marzo 2025. ¿Cómo estás y cómo está el día allá en Misiones? Hola Manu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy agradecido que me hayas invitado a tu espacio. Estuve siguiendo tu trabajo a partir de que comenzamos a charlar y la verdad que está buenísimo. Así que súper agradecido por invitarme a formar parte de esto. Y bueno, acá la verdad que ayer tuvimos mucha tormenta. Vino un agua bastante abundante después de varios días que no teníamos nada de agua y hoy está medio que nubladito. Ahí está al acecho el agua también para caer otra vez. Lindo igual, ¿eh? Un aguacero lindo fue. Mira, en Misiones hay humedad para variar, ¿eh? Acá hay muchísima humedad. Sí, Calor ¿dónde y humedad estás? tenemos. Yo estoy en Sí, Posadas, estoy acá en ah, el en centro de Posadas. Posadas, y que encima tenemos ahí una combinación hermosa que es el pavimento y el calor y la humedad. Entonces Sí, tenemos días que por ahí un poco pesados. Pero hoy no es bien, el caso ni ayer tampoco, así que genial. ok. Sí, ahora viene la época más agradable, el otoño, ojalá, que seguro que acá en Santa Fe, en Rafaela, sigue haciendo calor, pero no, ya no tanto, y ya se siente a veces un poco el aire de otoño, que lo esperamos tanto también en el sentido del cultivo de los hongos, que es una mejor época que el verano. Sí, comentame un poco, encontré tu emprendimiento, Fungi Compost, en Instagram Exacto, y me gustó así es. mucho. Soy un gran compostero, me encanta el compostaje. Desde siempre, desde niño, en mi familia tuvimos una compostera y compostamos, era lo más normal del mundo. Y después acá, ahora en Rafaela, lo volví a tomar. En un momento dejé cuando estaba en un departamento en Alemania, como estudiando. Um, y la verdad que es una actividad que me gusta muchísimo, pero me parece fundamental. Me gusta mucho hablar sobre el compostaje, me encanta compostar. Me parece una actividad, si alguien quiere hacer algo bien para el mundo, para el medio ambiente, para lo que sea, para el suelo de tu patio, hacer compostaje, no cuesta nada, es muy, muy lindo, se puede aprender muchísimo a través del compostaje. Ahora estoy también trabajando en un proyecto para implementar el compostaje en la universidad, para que en la universidad pública donde trabajo como investigador docente haya una línea de compostaje y que sea autogestionada también por los estudiantes, que ellos se involucren y ayuden a mantener toda la línea de la separación, de las composteras, en mezclar con hojas, etcétera, etcétera. Así que el compostaje es algo que me parece muy, muy fundamental, muy lindo hacer. Combinarlo con hongos, obviamente me atrapó el doble y cultivar hongos a través del, de los residuos orgánicos, digamos. Entonces, me encantó Ujú. desde la entrada el Instagram. Además, estás ahí, a veces se ve con tu hijo trabajando y preparando, y haciendo videitos o fotos. Así que yo también soy papá. Mi hijo tiene 2 años, es chiquito todavía, pero ya le encanta remover el compost y ver todos los bichos. La verdad que se entretiene a veces media hora mirando el compost y removiendo un poquito
el sustrato. Comentame un poco cómo empezó todo, a qué te dedicas profesionalmente, y cómo empezó el interés por los hongos y finalmente también el emprendimiento y la cuenta de Fungi Compost que estamos viendo ahora. Preséntate un poco, porfa. Bueno, dale, perfecto, gracias Manu. La verdad que coincido totalmente con todo lo que comentaste del compostaje. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y como vos decís, también en mi caso es una actividad que comparto con mi hijo, Fabricio, él tiene 6 años, pero más o menos yo empecé a compostar en el año 2015, 2016, fue cuando compré mi primer compostera. Ya venía como dándole vueltas al asunto, ya me había incluso comprado las lombrices sin haber tenido la compostera antes. Entonces arranqué primero con una cajita de cartón común y corriente, ahí en la misma cajita que me dieron las lombrices, comencé a compostar. En ese entonces todavía no estaba Fabricio, él no había nacido. Pero bueno, ese fue el inicio del compostaje que si bien yo lo empecé ya de adulto, como que la semilla de eso fue sembrada mucho tiempo atrás. En la escuela primaria, me acuerdo que tuve una materia que era tecnología. Yo iba a una escuela que era, por cierto, era una escuela muy linda, la Escuela Victoria, en Virasoro, Corrientes. Teníamos mucho patio, teníamos huerta, teníamos de todo ahí. Entonces ahí en una de esas materias fue que aprendí todo lo que es tema de huerta, hacíamos un poco de compost y bueno, eso quedó ahí. Fue como una semilla que no brotó hasta muchos años después. Y en su momento, bueno, eso germinó y volvió el interés y me dio ganas de hacer el compost. Y bueno, ahí adquirí mi primer compostera que se la compré a la gente de Lumbricus, que también anda un Instagram por ahí dando vuelta, unas personas que tienen un emprendimiento muy lindo también. Y así arranqué, ¿no es cierto? Con el compostaje primero. Después me di cuenta que una compostera chiquita no alcanza para una familia. Y yo como estaba muy metido, me empecé a buscar ahí, me terminé fabricando como 3 composteras más de tachos de 20 litros. Y actualmente son esas 4 composteras las que tengo. Y bueno, después de todo este año me sigo dando cuenta que no alcanza, que sigo sin poder tratar todos los residuos orgánicos que genero acá en mi casa, a pesar de que tengo estas 4 composteras, ¿no es cierto? Y bueno, con el tema de los hongos, eso vino un poco más tarde, fue en el año 2020. Recuerdo que era, no recuerdo bien el año, pero recuerdo que era al inicio de la pandemia, bien al inicio, yo había visto un anuncio que decía, me acuerdo bien, que decía algo como, producir tus hongos comestibles a partir de los residuos de tu casa. Y dije, bueno, esto de lo mío, me apunto, dije. Y bueno, me hice el taller con Santiago Jaramillo, de ahí creo que está en el INTECH, él en Chascomús. Y bueno, así fue que empecé con el tema de los hongos, empecé a hacer algunas pruebitas, haciendo algunas producciones muy chiquititas en mi casa. Y desde ese momento que no paré más. Seguí haciendo hongos y compostaje. Y el nombre Fungi Compost surge un poco capaz por casualidad. Fue un tiempo después, yo estaba buscando alguna manera de financiar la compra de algunas cositas que necesitaba para mis cultivos. Eh, entonces me di con una entidad acá del municipio de Posadas que daba microcréditos para pequeños emprendedores. Bueno, entonces me metí en eso y tenía que hacer algunas capacitaciones sobre emprendimiento, sobre, qué sé yo, marketing digital. Ujú. Y bueno, hice todo eso y en una de esas capacitaciones me pedían que haga como algún tipo de video de presentación, que tenga un Instagram y el nombre para una marca, ¿no es cierto? Eh, y bueno, en ese entonces mi Instagram no era Fungicompost, era mi nombre nomás. Pero como solo compartía cosas de hongo y compostaje, dije, bueno, eh, uso mi Instagram personal y le cambié el nombre, y le puse Fungicompost porque eran así nomás las dos actividades que me interesaba compartir y ahí quedó, ¿no es cierto? Y después de eso, como que caí en la cuenta que las dos actividades eh, se basan en el mismo proceso que es de la descomposición de la materia orgánica y bueno, eso fue lo que terminó de convencer que era el nombre correcto y que nada había que cambiar. Y bueno, esa es un poco la historia de cómo surgió el nombre y lo que hago es eso, ¿no es cierto? Lo hago eh, por el momento más que un emprendimiento, yo diría que es algo que lo hago cotidianamente acá en mi casa para aprovechar los residuos que generamos acá con la familia
Y bueno, y así tenemos algo rico para comer, lo comparto acá con la gente que vivo, con mi gente. Y por otro lado, tenemos un abono para nuestras plantitas, que por ahí después siempre sale algún tomate cherry, algún morrón o algo siempre termina saliendo. Como vivo en una casa que no tengo espacio para cultivar, para hacer una huerta, tengo todo piso nomás. Pero bueno, tenemos maceta, tenemos algunos cajones y de alguna manera siempre nos arreglamos y algo sacamos y si no, bueno, termino regalando a alguien que necesita y sigue siendo una actividad que a mí me divierte, me gusta, me hace pasar un tiempo con mi hijo que está buenísimo, los dos nos divertimos y sobre todo aprendemos, ¿no es cierto? Y haciendo algo que está muy bueno. Yo de profesión soy licenciado en genética, por ahí no mencioné eso, como me dijiste que me presente, no, no es que me presenté mucho. Soy licenciado en genética, pero actualmente no trabajo de eso, no trabajo en una cosa que nada que ver con genética. Pero siempre conservé el espíritu de científico, de interés por lo natural, por todas esas cosas. Entonces siempre me mantuve ligado a alguna cosita, siempre estuve relacionado a alguna huerta, a algo de compostaje, al tema de los hongos, y entonces ahí siempre estuvo dando vuelta eso por mi vida. Más o menos sería mi historia. Ujú. Sí, sí, se ve que hubo esa conexión con la tierra, el suelo, los microorganismos. Estuvo capaz un poquito dormido y en un momento volvió como tenía que pasar en algún momento cuando se dio. Em, Empezamos de atrás, ya tengo muchas cosas que me gustaría preguntar, pero empezamos de atrás. Licenciado en genéticas dijiste y también lo dice en tu perfil, entonces lo tenía anotado porque no sé qué es. Entonces comentame un poco lo que es para también entender un poco tu conocimiento de ese lado. No lo conozco. Es una carrera que se llama genéticas. ¿Y de qué Es una se trata? carrera, De plantas genéticas? ¿Cómo se usa un poco? no, no, De es una biología? O... carrera, Sí. sí, exactamente, está relacionado, sería genética una rama de la biología, ¿no es cierto? Ujú, En la cual, digamos, hacemos mucho hincapié en el tema de cómo se transmiten las características hereditarias, sería de padres a hijos, cómo se conserva eso a través del tiempo, sería el estudio de las poblaciones a través de sus rasgos genéticos, y cómo eso ujú. se va transfiriendo a través del tiempo, ¿no es cierto? Y va generando lo que conocemos como, digamos, la evolución de las especies. Más o menos el resumen sería eso. Y es algo general, ¿no es cierto? Porque en mi carrera vemos eh, tanto genética de plantas como de animales, muy poco de hongo, debo decir. De hecho, eso es algo que como que no, no se le da mucha importancia todavía. Creo que ahora está empezando a cambiar eso, pero en el momento que cursé yo me recibí en el año 2013. Hasta ese momento, vos imagínate que micología era un módulo dentro de la materia biología vegetal, fíjate vos. Ni Eh, una materia propia o todo un reino propio, ni una materia propia. Exactamente. Entonces es como que Sí. ahora estamos recién empezando a redescubrir todo el reino fungi hasta ese momento y por supuesto que a mí tampoco me había interesado, ¿no es cierto? Imagínate vos que no, si ni desde el propio sistema académico estaba ese interés, tampoco era que generaba algo en los alumnos, ¿no es cierto? Entonces no había mucho interés al respecto, mucho menos en lo que es la fungicultura. Hoy eso está empezando a cambiar a partir de que, bueno, están pasando cosas como acá nosotros charlando. Están habiendo más emprendedores, más gente que produce hongos, más gente que produce productos derivados de hongos, y entonces esto se viene como una ola que está creciendo y está bueno formar parte de eso, ¿no es cierto? Que está buenísimo, por todo lo Sí. que implica el mundo fungi, ya sea por su función en los ecosistemas o por lo que significan como un producto, ¿no es cierto?, para las personas, con todo bueno, los que conocemos un poco de hongos sabemos todos los beneficios que tiene y tras eso es lo que un poco tratamos de divulgar para que esto se expanda y más gente pueda también acceder a esto porque está muy bueno, ya sea como alimento, como desde el lado medicinal, como desde el lado bioremediación. No sé, seguro dejo un montón de cosas por mencionar, pero no deja de estar bueno todo lo que hasta ahora estamos sabiendo de este reino, ¿no es cierto? Sí, no, muy, muy interesante. Y yo creo que va a haber un montón de trabajo y a lo mejor en algún momento reactivas un poco esa profesión y lo combinas con lo que es hoy en día un poco un emprendimiento o un hobby, que es todos los hongos, porque
em, el reino fungi es un poco el reino natural olvidado. Em, Ahí hace poco escuché una anécdota sobre biólogos marítimos que estudiaban algas y plancton en mares profundos, ¿sí? En aguas profundas del mar. Y siempre decían que al estudiar plantas, algas y microorganismos, plancton, creo que son animales, eh, que el 70% lo tenían que filtrar porque era contaminación. Y básicamente eran en gran parte hongos. Entonces eso es muy representativo para lo que pasó mucho en la ciencia, que se trataba el hongo, que estaba presente en las profundidades del mar, como en cualquier lugar superficial, todos lados, como contaminación y se ignoraba. Se filtraba y en los datos hicieron una filtración de datos para decir, eso es basura, eso lo dejamos afuera, ni lo Esto no miramos. sirve. Hasta en un momento uno empezó a decir, esto no sirve. Claro, como en la carrera genética no se hablaba casi nada. Es interesantísimo. Y ahora recién alguien empezó a decir, che, esos 70%, 70%, 80% de la basura que tenemos en la muestra, ¿qué pasa si lo miramos y lo estudiamos? Y se abre un mundo, obviamente. Me hace pensar también en lo que antes se decía en la genética, que se había encontrado el 90% o 95% de la genética del ADN, que era basura, que era inactivo o que junk DNA, que no servía para nada. Y de a poco va cambiando porque en la naturaleza, lo mismo con los residuos, y pensar así en cuestiones cíclicas, no hay mucha, no puede ser que haya 90% basura en la naturaleza. Es como, suena como antinatural. Bueno, de a poco aprendemos. Así que Totalmente, genética totalmente. sí, genética en el mundo fungi creo que es algo que vos puedes hacer tu aporte en cuestión de reproducción, en cuestión de selección de genéticas. Es algo que se está trabajando, pero muchos lo trabajan sin tener la formación genética. Así que creo que ahí tenés un montón para hacer y para aportar. Pero bueno, um, bien, el nombre, o no te quiero cortar, ¿querías agregar algo ahí? No, no, simplemente iba a decir que creo que estás en lo cierto. Ahora, creo que nunca antes había tenido un tema como que me gustara tanto dentro de lo que es mi profesión, ¿no es cierto? Y creo que eso un poco me terminó alejando, ¿no? Un poco la vida. Yo también en ese momento justo fui padre de mi primera hija, Amelie, que tiene 15. em, y bueno, en ese momento, por cuestiones de la vida, me cambié de trabajo, ¿no es cierto? No trabajé más de genetista y no volví nunca más, ¿no es cierto? Pero tampoco Mm, es que trabajaba en algo que a mí me llenara, ¿no es cierto? Más o menos me mm. amoldé a lo que había disponible en ese momento y dije, bueno, tengo que elegir algo, voy por este lado, que es más o menos dentro de lo que hay, lo que más me gusta, que en ese momento era la genética humana, que sí me gustaba, pero, viste, como cuando algo no te termina de convencer, bueno, era lo que yo sentía, ¿no es cierto? Y ahora con esto digo, bueno, si tengo que volver es por acá, el camino está clarísimo, está alumbrado y hay un largo camino por recorrer, mucho trabajo que hacer, así que yo creo que sin duda es por ahí. Mira lo que se me viene a la cabeza. En el mundo fungi, lo bueno es que uno puede ser pionero porque hay tanto por hacer y tanto tiempo que se ignoró ese mundo o ese reino. Pues, bueno, seguimos con un tema que también tengo anotado por las fotos que compartís. Dale. Hongos silvestres, hongos silvestres y recolección en Misiones. Sabemos que Misiones es una zona semitropical, o ya casi es semitropical, creo, con un clima de mucha biodiversidad, como que favorece la biodiversidad, y también en Argentina capaz el lugar con más diversidad de hongos, ¿no? Puede ser. Y compartís fotos de hongos silvestres que están viendo, ¿no? Que parecen muy lindas. Algunas especies conocidas, creo que vi un reishi, vi un hongo pollo, etcétera. Mira, yo creo que en Misiones hay capaz miles de hongos sin clasificar en su genética. Mira, ahí tenés como para, para, para trabajar. ¿Qué te parece? No, sí, de hecho, Misiones está, bueno, toda la región acá, Misiones y la parte de Paraguay y Brasil está catalogada como la capital de la biodiversidad. Y de hecho acá tenemos en Puerto Iguazú, yo estoy en Posada, pero en Puerto Iguazú, allá en la Triple Frontera, está el Instituto Misionero de Biodiversidad,
que es el ente que se encarga de hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? Está ahí estudiando y de hecho fueron ellos los pioneros en cuanto a lo que es cultivo de hongos comestibles, ¿no es cierto? Ellos fueron los que Mm, trajeron las primeras capacitaciones y a partir de ahí como que se empezó a desarrollar la actividad en la provincia. Aún así, pienso que tenés toda la razón, es así, no, es un campo que todavía está verde, hay mucho para hacer, mucho para investigar. Y con el tema de los hongos silvestres, por ahí es un tema que yo no manejo mucho, me encanta, por supuesto. Tengo sí. algunos conocidos, algunos amigos, y también conozco gente emprendedora de acá que sí se dedica más específicamente a la recolección de hongos silvestres, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, algo que tenemos mucho es pino. Entonces tenemos mucho hongo de pino. eh, Me acuerdo ahora el Lactarius deliciosus, por ejemplo, tenemos mucho. Y hay otra especie que también crece mucho en los pinares, que es el Suyus granulatus. Entonces, cada vez que hay una lluvia en esta época, tenemos la costumbre de ir a algún pinar a recolectar un poco de hongos. Eh, y después tenemos un montón de otras especies también. Tenemos el auricularia, que ahora también se está empezando a estudiar eh, para hacer en cultivo artificial también, que es el Mm, hongo, uno que le dicen oreja de Judas, uno que tiene color violeta, eh, así medio oscuro, una textura cartilaginosa. A mí particularmente al sabor no me agrada mucho, no por sabor, sino por textura, más que nada. Me hace recordar mucho a lo que es calamar y ese tipo de cosas, que a mí no es que me agrada, pero ujú, sin duda acá tenemos una variedad de hongos, así como de otras especies de seres vivos, porque estamos en la capital de la biodiversidad, así que es un punto en donde es muy favorable a todo eso por lo que comentaste anteriormente del clima, ¿no es cierto?, que tenemos acá, y ujú, proliferan todo este tipo de cosas. ujú. Bien, vamos un poco a lo básico de vuelta, que ya nos fuimos como y podríamos hablar mucho más sobre el tema, pero sobre un poco lo básico de cómo haces, con qué residuos orgánicos Ujú. haces el cultivo de hongos y con qué no o qué particularidades tiene. ¿Es, Ok, perfecto. se hace el compostaje primero o se hace con el residuo fresco? Un Perfe- poco el proceso del fungi compostaje. Perfecto. Bueno, ahí te comento un poco. Depende en realidad del sustrato que yo tenga disponible o el que haya conseguido, ¿no es cierto? Yo lo que hago es, por un lado, recolecto lo que genero acá con mi familia y tengo un pote donde junto todo lo que es hierba usada del mate y eso lo uso después para cultivar hongos, ¿no es cierto? Previo al proceso de pasteurización que requiere todo sustrato para hongos, lo uso exclusivamente para producir hongos. A esa hierba a veces también le agrego otras cositas, por ejemplo, algo que hago, que me gusta hacer es recorrer el barrio y siempre algún vecino limpió el patio y dejó una bolsa con hojas y bueno, yo me la llevo. O si no, también acá tengo cerca de mi casa varias cafeterías y ellos ya me conocen, no tienen ningún problema en darme la borra de café. Y Ujú, eso también es algo que estas cositas sirven para el cultivo de hongos, ¿no es cierto? También, por sí. supuesto, que sirven para compostaje. Yo, en general, uso eso para el cultivo de hongos y otras veces también voy a buscar acerrín o me trae alguien que sabe que me dedico a eso, algún amigo que por ahí anda más por las afueras de Posadas, que es donde están los aserraderos, y bueno, ya sabe que un buen regalo para mí es una bolsita de acerrín y me trae. Y para lo que es el compostaje, uso todo eso también que mencioné, pero sería un proceso aparte, ¿no es cierto? Eh, y también todo lo que es resto de verdura, cáscara de fruta, todo eso va a la compostera. Y después también otra cosa que va a la compostera y que ahí es donde está por ahí un poco el enlace con la producción de hongos, es el bloque gastado, ¿no es cierto? Uno cuando produce hongos tiene un bloque de sustrato que está colonizado por el micelio, que es de donde crecen las setas, y una vez que eso ya queda improductivo, ya dio todo lo que tenía para dar, te queda el Ujú, bloque, ¿no es cierto? Que es ujú, el residuo de la actividad. Y bueno, eso también va para compostaje, eso yo lo dejo secar bien y después se desgrana, queda como una serrín y queda perfecto como estructurante para el compost. ujú, O también otro uso que le doy es para tipo mulch arriba de la huerta.
Viste que algunos le ponen aserrín o viruta, bueno, eso lo desgranás todo y también va perfecto arriba ahí para cubrir un poco tu suelo, para recubrir un poco tus plantas, y va perfecto, ¿no es cierto? Y si no, directamente a la compostera, y ahí ni siquiera hace falta secarlo, puedes tirar así fresco también, y lo rompes y va perfecto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ese es el procedimiento de las dos cosas, ¿no es cierto? Que serían actividades separadas, pero que están entrelazadas ahí porque pueden usar a veces sustratos en común y otras veces porque, bueno, el residuo de uno sirve para entrada del otro, ¿no es cierto? Que es como explicaba recién, el bloque gastado va para la compostera. Ok, entonces para el cultivo de los hongos usas algunas partes o algunas cosas del residuo orgánico en la casa, como la yerba y algunas hojas y Exacto. café de cafeteras y a veces acerrín. ¿Tenés alguna composición o en cuestión de nutrición que necesita el hongo? ¿Hay algo que funciona y algo que no funciona? ¿Cómo son un poco las recomendaciones? Por ejemplo, ¿en yerba pura crece o hay algún problema con acidez, etcétera? Bien, perfecto. Bueno, como son gírgolas, yo siempre Ujú, digo esto, yo he dado algunos talleres de cultivo de hongos y siempre menciono el hecho de que la gírgola está buenísimo para arrancar el cultivo de hongos porque tiene esta característica que le viene bien cualquier sustrato. Bueno, no cualquiera, pero obviamente que hay diferencias en cuanto a lo que le gusta más y le gusta menos al hongo, pero siempre algo te da. Entonces, hierba solo sirve, salen mm, hongos. mira. Cartón solo, que no mencioné, pero muchas veces usé cartón solo del rollito de papel higiénico, de los rollos de servilleta, sirve, también tenés producciones. Eh, Café solo sirve también. Mm, Y bueno, después podés mezclar todo eso y también sale. Obviamente que, como te decía, ¿no? El hongo tiene sus preferencias, tiene sus gustos, y si vos tenés una formulación, que por ahí no es tanto el enfoque que le doy yo, porque como yo acá no me interesa, digamos, alcanzar el máximo rinde por bloque, por espacio, porque bueno, yo lo hago por el momento por diversión más que nada. Me interesa más verlo desde el lado de la versatilidad del cultivo y de que, bueno, cualquier persona que tenga yerba, ¿quién no tiene yerba en Argentina en su casa? Ninguna persona puede decir eso. Entonces, bueno, podés tener hongos también. Yo lo veo más por ese lado, ¿no es cierto? Lo otro lado ya creo yo que sería un paso si uno quiere pensarlo desde un punto de vista productivo para aprovechar espacio y bueno, entonces ahí por ahí sí vale la pena ver qué fórmula te permite optimizar mejor tus espacios, ¿no es cierto? Y todos tus recursos. ujú, Pero bueno, como no es mi caso, no entré mucho en ese tema. Sí te puedo decir que observé que hay cosas que le gusta más al hongo, hay cosas que le gusta menos, pero siempre te da algo. Y eso me parece que está buenísimo. ujú. Sí, sí. Siempre hablando del caso de la gírgola, ¿no? Esto quiero que quede claro porque no es cualquier hongo, sino que estamos hablando siempre de gírgola, que es el hongo que yo cultivo acá en este formato de eh, cultivo casero, ¿no es cierto? Ujú. Em, y me imagino que también el proceso doble, digamos, primero, hablamos de yerba ahora para simplificar. La Ujú. yerba la usás para el cultivo de hongos, ¿no? La esterilizás o pasteurizás, inoculás Ajá. con micelio, crece el micelio, fructifica, se cosecha y después queda el bloque ya sin fructificación y eso lo vas compostando. Y me imagino que al degradar, el hongo ya degrada la yerba, lo que puede usar, digamos, el compostaje después seguro que es mucho más fácil porque la mitad del camino ya está hecho, ¿no? ¿Observas un poco esto que acelera, digamos, el proceso de compostaje que después es mucho más rápido o cómo ves el compostaje de los bloques ya usados? Mirá que me estás haciendo una muy buena pregunta. La verdad que nunca lo había visto de esa manera. Y Sí. ahora que lo decís, es algo que voy a empezar a observar. Em, la verdad que no presté atención, che, es una muy buena pregunta. Pero Ujú, sí es cierto que como estos hongos son descomponedores primarios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya parte del trabajo está hecho, ¿no es cierto? Ellos ya hicieron una parte de la degradación, con lo cual está buena la hipótesis de pensar que tendría que acelerar el proceso, ¿no es cierto? Pero ujú, no, la verdad que no te puedo dar una respuesta certera porque no le presté atención. Yo más que nada lo veía desde el lado de secarlo y usarlo como estructurante y no tanto como desde
nunca se me había ocurrido de usarlo como un acelerador del proceso, ¿no? Pero mira, está muy bueno. Vamos a ver Sí. si podemos implementar esa hipótesis y ver si podemos sacar alguna respuesta. Hay muchos parámetros para estudiar y entiendo que vos vas un poco por lo práctico de usarlo, de cosechar, de estructurarlo como mulching, que también quiero mencionar, el mulching es una actividad fundamental en todo lo que es mantener el suelo húmedo y vivo. También lo mencionas en tu Instagram, el suelo vivo, también para destacar lo que se busca es un suelo vivo, un suelo sano, que mantenga la humedad, que tenga materia orgánica, donde hay un montón de bichos, más bichos que haya en un suelo cuando lo removes un poco, para mí mejor, del bicho que sea, lombrices, bichos politas, bichos que apenas se ven. Eso se logra con humedad y con materia orgánica. Entonces eso me lo mantiene permeable, etcétera, etcétera. Así que suelo vivo, un Claro, tema fundamental que roda a todo un poco alrededor de la actividad del, del del compostaje compostaje. también. Ujú. Sí, sí, Um, totalmente. ¿Sabes o observaste que si a los lombrices o las lombrices, ¿cómo Las es? lombrices. Las lombrices, ¿les gusta Ajá. el micelio, el bloque fructificado ya? Les gusta especialmente cuando está húmedo y lo tirás así nomás sin secar, Ujú. como material húmedo, les Sí. encanta. Siempre se están ahí metiendo adentro. Y otra cosa que les gusta mucho es la palta. Eso también observé, acá comemos Mm. mucha palta y les encanta también la palta, la semilla, siempre cuando tirás así la semilla entera, bueno, después acá yo he llegado a tener hasta 20 plantas de palta, plantines, ¿no? No tengo donde tener Ujú. árboles, pero y termino regalando, pero sí, ahí se meten también en la palta y en el micelio también. Sí, sí, sí. Ujú. Am, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué recomendás o qué tipo de composteras recomendarías? Em, Todo el tema compostaje, cada compostero tiene muchas opiniones sobre ese tipo de compostera. Me gusta, esto se debería compostar, esto no se debería compostar. Así que te hago unas preguntas para ver qué opinas. ¿Qué Dale. compostera, qué tipo de compostera te gusta a vos? O también, Oh, según muy tus buena condiciones que pregunta. tenés. Ujú, Muy buena pregunta. Mira, la verdad que yo debo decir que las composteras que me fabriqué yo con balde, yo no, si uno tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera, que lo haga de otra manera. Obviamente que si la compostera funciona, puedes compostar y hacer todo lo que necesitas. A mí me resulta un poco incómodo porque la encuentro como que es muy finita, ¿no es cierto? Y muy honda y eso por ahí hace que se encharque un poco en la base, a veces es difícil gestionar ese tipo de compostera. Entonces yo prefiero por ahí ujú, una compostera que sea más larga y menos profunda. Todavía no probé esto de una hipótesis. Me falta ujú, poder construir esa compostera para ver si realmente es cierto lo que estoy diciendo. Pero a mí ujú, me parece que a la hora de ir a manejar, a la hora de ir a remover el compost, una compostera que sea más larga que profunda, obviamente que tiene que tener su profundidad, va a ser más fácil gestionar, especialmente si vivís en un lugar como vivo yo, que tiene piso y no tenés tierra abajo, y bueno, por ahí te genera un poco de suciedad y todo eso, que también es inevitable, por supuesto, por la actividad que estamos haciendo, pero la encuentro poco práctica, ¿no es cierto?, a estas composteras que son así como muy profundas y finitas, ¿no es cierto?, de poco ujú, diámetro. Entonces, yo la recomendación que haría ahí es, bueno, mejor arrancar por una compostera capaz un poco más grande, que te va a poder permitir gestionar más cantidad de residuos y va a ser más fácil el tratamiento a la hora de ir a meter la mano, de remover, etcétera, ¿no es cierto? Eso ujú. es lo que... Después, en cuanto a los materiales, yo medio que composto de todos. Trato de hacerle un poco de caso, sí, a lo que dicen eso, bueno, no tire tanto cítrico, no tire cáscara de cebolla. Y bueno, yo ¿No, no? generalmente hago caso, pero también a veces no hago caso y composto eso también y se composta. Sí, todo se composta. Todo se composta, sí. Mi opinión es un poco que se debería, ante la duda, todo se vuelve tierra en algún momento. Sí es cierto que puede atraer algunos bichos, roedores, etcétera, no deseados, o puede generar algún problemita en el compostaje.
pero mi opinión es no complejizarlo demasiado y al final dejar de hacerlo. No es una ciencia. Claro, Si tirás cualquier residuo orgánico en cualquier rincón de suelo donde hay un poco de humedad y básicamente humedad, se vuelve suelo, tierra, tarde o temprano. Entonces, lo que vi en algunos que discuten y piensan tanto y secan el residuo o que hacen tal y mucha separación y después al hacer demasiada ciencia y separación, terminás compostando solamente la mitad de los residuos. Digamos, de la cebolla, de la cáscara de cebolla nunca había escuchado que no se debería hacer. El cítrico sí, yo lo voy compostando. Eh, Composto, lo que no composto es básicamente lácteos o restos de carne o claro, no, grasa. eso tampoco. Todos los productos animales no los composto. Um, Claro, y sí, después va todo. Yo incluso composto, como vos mencionaste antes, el cartón. Muchas veces lo composto. Papeles, papeles de baño, papel higiénico, rollo de cocina, va todo el compost. Entonces trato de compostar lo más posible para justamente generar lo menos residuo posible. Porque todo lo que no exacto, puedo compostar termina acá en el relleno sanitario que no quiero. Y la verdad que puede reducir el residuo que llevo a la calle muchísimo. Hay muchísimo menos. totalmente. Que una vez por semana llevo una bolsa de plástico limpio, que no es, al no tener materia sucia o húmeda, eso te va toda la compostera, llevo muy poca basura a la vereda. Lo pude reducir un montonazo y compostarlo juntos con algunas cosas de poda que tengo en mi patio. Pero bueno, yo tengo un patio chiquito, una casa acá común de la ciudad donde vivo. Es chiquito, pero tiene pasto, tengo una pequeña huerta y tengo la posibilidad de tener una compostera en suelo. Yo creo que lo otro, con la forma de compostera, la verdad que hoy en día creo que a mí me gustaría más y lo que haría más, ir a lo sencillo. Entonces yo haría un pozo en la tierra, porque eso Ujú. nivela la temperatura, siempre tiene humedad, no se va secando, y le pondría una linda tapa. Entonces pondría un poco de esfuerzo en poner una tapa linda con una manija para que sea visualmente estético y al mismo tiempo práctico. Pero en el suelo, un pozo en el suelo, ¿quién tiene la posibilidad? Creo que es la mejor forma de compostar porque no hay exceso de humedad, no hay falta de humedad, no hay demasiado ataque de roedores, por ejemplo, acá en el barrio hay ratas. Son todos temas que pueden pasar y que hay que tener en cuenta. Entonces, mi tipo favorito es ese. Yo creo que también si no tenés patio, lo que conozco, no lo tuve nunca en mi casa, pero son esas cajas generalmente negras de plástico con la tapa, que son más anchas y no tan altas. Y ahí se pueden apilar varias arriba la otra. Esas me Totalmente. parece que Esa también fue mi pueden primer funcionar muy compostera, bien. Ajá. de hecho. ¿Y no te Yo funcionó? tengo una de esas. No, no, esa sí funciona. Yo me refiero a, claro, esa cumple lo que digo, justamente no por ahí es un poco menos profunda y Mm, más anchita, ¿no? Pero sí me refiero a las que están hechas de balde, ¿viste? Esa a mí, sí. pero es una apreciación personal, ¿no es cierto? De lo que Mm, encontré yo al manejar en esas composteras bueno, la actividad que tiene que hacer el que está compostando. mm. Simplemente eso, tampoco es que estoy diciendo, no, es una mala compostera, no haga esa, no compra, no. Si No, podés no. hacerlo. Yo lo hice, funciona y Sí. está buenísima también, pero si le tengo que encontrar algo y puedo elegir, bueno, voy a tratar de ir por el otro lado, ¿no es cierto? Que siempre pensando en lo más práctico, ¿no es cierto? En lo que es más fácil, como decís vos, y en Ujú, lo que te va a traer menos problemas, porque la idea es que esto sea algo cotidiano, que lo puedas integrar como un hábito más, así como decís vos, ¿no es cierto? De todos los días o cada cierto tiempo tener que agarrar la bolsita, cerrarla y llevarla al tacho afuera. Bueno, esto es lo mismo, solo que adentro de tu casa y como resultado obtenés el abono que después lo usas para tus plantas. La idea, pues, desde mi punto de vista, es eso, ¿no? Que sea algo práctico, que sea mm. principalmente eso, ¿no? Que uno lo haga sin pensar mucho y listo. No mucho más que eso. Sí, yo estoy de acuerdo. El peor error sería no hacerlo, no empezar. Totalmente. Entonces, empezar es realmente sencillo. Se hace solo, hay algunas cosas que para tener en cuenta, no ponerlo en el pleno sol, un lugar húmedo, un lugar de sombra, Claro. y no compostar Pero sí, capaz carne o lácteos. Ya con eso como recomendaciones generales anda bien. Va a haber mosquitas, va a haber larvas, va a haber bichitos, pero eso es parte del proceso. Entonces, como uno que tiene patio, llevarlo al patio, a un poco a un lugar sombra. hay que Si uno amigarse con tiene eso. Claro, y no es nada malo, digamos. Yo
tengo un montón de bichos en mi patio, pero en mi casa no, porque yo digo siempre a los bichos les gusta más el patio que en mi casa. Entonces se quedan afuera. No tengo hormigas o otros Claro, bichos en mi casa que totalmente. otras personas que sí se quejan. Yo digo, todos los bichos prefieren estar en el patio, en el suelo, en los rincones que hay entre las plantas. Así que me está funcionando esa teoría. Sí, yo estoy Em, totalmente de acuerdo con eso. ujú, sí. Em, Muy bueno conocerte y también hacer un poco de contacto con misiones, que no tuve mucho contacto con gente de misiones. Ahora, justamente ayer, como se dan las sincronicidades, un amigo me invita y me avisa sobre un evento o festival que hay en Misiones justamente. Se llama Festival de la Funga, que ahora este año hacen la tercera edición en 19 y Ujú. 20 de julio de este año 2025. Vos me dijiste que habías participado. Comentame un poco sobre el festival, dónde se hace y qué sabes. Sí, sí, sí. Yo participé en la primera edición. Me invitaron como expositor para dar un taller básicamente de cultivo casero de hongos. Y Ujú, bueno, fui, participé y es un evento que está, que está buenísimo. En ese año fue acá en Posadas, una quinta acá en las afueras de Posadas. Y a partir de ahí fue ya ahora la verdad que no sé dónde es este año, pero creo que es en el mismo lugar que fue el año pasado, ujú. que es en un pueblito que se llama Santa Ana, que está a más o menos 40 kilómetros de Posadas. Eh, y bueno, ahí más o menos se está congregando toda la gente que está interesada en el mundo fungi, ya sean productores, y viene gente también de otro lado, vino gente de Chile en esa primera edición, y calculo que el año pasado no tuve la oportunidad de ir, eh, pero viene gente de todos lados, viene gente que produce, ¿cómo es? Estos que están en los frascos, eh, me ¿En sale el los nombre ahora, de frascos? conserva de Ajá. hongos Ujú. y ese tipo de cosas, gente que hace arte a partir de hongos. Es muy diverso, está bueno, así que no sé si algún momento tenés oportunidad de venir al evento ese o a Misión en general, eh, creo que estaría buenísimo, ahí de paso te invito a hacer algo de hongos y conocer un poco la provincia. Sí, De hecho, lo conozco al organizador, lo conozco y de hecho acá que termino la reunión con vos y me tengo que reunir justamente con Agustín, que es el que organiza el Festival de la Funga. Así que mira qué coincidencia. sí, ¿y quién es? Comentaba un poco sobre la comunidad o las personas que conoces ahí en Misiones que trabajan con hongos. Sí, ahora está habiendo una movida que se está haciendo cada vez más grande. Como te mencionaba, está el IMIBio, que es la entidad formal, académica, que se está ocupando de lo que es investigación en general biodiversidad y bueno, también en lo que es el mundo de la fungicultura. Y después también hay algunos emprendimientos, está la gente de María Bárbara, que está en Oberá, que son también de los primeros productores de la zona. Está Hongos Urupé, que está en Capiobí, Gabriela, una amiga. Eh, y de a poco es que hay mucho, ¿eh? Hay medio que ahí, o al menos que yo conozca, eh, va por ahí. Y después está la gente que se ocupa del tema de hongos, como es, los que están en la selva, hongos nativos, sería, ¿no es cierto? Y que ahí Ujú. entra este chico Agustín, que es también un compinche, como decimos acá, que está en el tema de la agroecología, está en el tema de excursiones fungi, recolección, y él es el que organiza el Festival de la Funga. eh, y bueno, también hay un par de personas más que están más también de ese lado, ¿no? De los hongos silvestres. Entonces es como una movida que si bien está creciendo, todavía hay campo como para hacer muchas cosas. Seguro, seguro, seguro. Ese festival, Festival de la Funga, lo encuentran en Instagram, para repetir el nombre. Seguro que va a ser un encuentro grande de fungi emprendedores en Misiones. Seguro, ¿Conoces un seguro. poco? Sí, ¿conoces un poco la movida ahí enfrente del río en Paraguay? Paraguay es siempre un país que me gusta mucho, fui varias veces y me gusta mucho, pero se sabe poco. No me entero Se de sabe nada que poco. pasa en Paraguay. ¿Sabes algo? ¿Hay comunidad fungi en Paraguay? Mira, la verdad es que entiendo que también es una actividad que está empezando a armarse, no conozco Mm. mucho, pero bueno, buscando encontré sí un emprendimiento que se llama Hongos del Sur, creo, que está, no sé si en Encarnación, pero bueno, como se llama Hongos del Sur, yo asumo que está en Encarnación,
Y Ujú. bueno, no conozco nada más que lo que vi por Instagram y parece que es un emprendimiento que está buenísimo, que vale la pena indagar un poco lo que están haciendo, ¿no es cierto? Que está genial. Sí, yo tengo un poco como ganas y objetivo de en este año conectar un poco con los países vecinos. Sé que en Chile hay bastante actividad, sé nada de Paraguay, no sé nada de Bolivia y bueno, en Brasil está siempre un poco la barrera con el idioma. ¿Sabes algo de ahí Brasil que tienen cerca o el sur de la actividad? Y sé que ellos están haciendo, están como adelantados, ¿no es cierto? Como Chile también me parece, o es un criterio personal, me parece que ellos están teniendo una movida fungi muy buena. Y Brasil también, pero bueno, está la barrera del idioma, como decís vos, pero lo veo bastante armado el tema ahí. Sí, pero siempre es un poco más difícil al tener el portugués y como al ser de Hablamos donde vos portuñol vivís a igual, nos Brasil. entendemos, Ah, se entiende. Claro, nos es entendemos un cerca. poco. De donde vos vivís, ¿cuánta distancia hay a Brasil, a la frontera? Y donde yo vivo hay, eh, y depende, estoy bastante cerca, ¿no es cierto? Tenemos una frontera bastante larga con Brasil, Sí. y ponerle que debe haber, no sé, 100 kilómetros, la más cercana, capaz que un poquito más, 200 kilómetros, Ujú, eh, entonces estamos ahí nomás. ujú. Am, lo que sí, también siempre cuando hablamos de personas que están ahí del interior del país, para decirlo de alguna manera, de decir, bueno, vayan a conocer, vayan a lugares que no son tan turísticos. Obviamente Misiones es turístico, más que nada las cataratas, donde pasa todo el mundo, pero muchos no se toman mucho tiempo para conocer el interior de la provincia. Yo hice un viaje con mi novia hace 2 años, casi tres, que fuimos desde acá a Rafaela, pasamos por toda la provincia de Santa Fe, las provincias del norte, Chaco, Formosa, fuimos a Asunción en Paraguay, cruzamos todo Paraguay y volvimos por Misiones, que quedamos un buen Ya, tiempo qué en lindo. Misiones. Hizo frío, fue en julio creo, hizo realmente frío. Hay lugares donde pega el viento sur y sufrimos mucho frío. Y después volvimos por Corrientes, que la verdad que fue un viaje muy lindo, que nos tomamos el tiempo justamente para conocer un poco el interior. Pasamos obviamente por las cataratas, conocimos un poco la zona de Aristóbulo del Valle y después Esteros de Libera y bueno, conocimos algunos lugarcitos en el medio también. Así que muy lindo conocer, por ejemplo, Paraguay, muy similar a Misiones. Y algo que también veo por artículos que leí y noticias que leí, el turismo fungi. Entonces, es algo que creo que en Misiones puede ser un lindo proyecto, una linda salida para hacer cosas, para promover un poco todo ese turismo en el interior de Misiones, de hacer excursiones. Creo que vos dijiste que Agustín ya lo hace, así que me parece que el Ya lo turismo hace, sí. fungi sería Y hay algo algunas que personas sí. más que también están haciendo Mm, esa movida. ujú. Entonces es algo que sí está empezando a implementar. Hay algunas personas que están ocupándose del tema. Sí, yo también estoy empezando a conocerlo un poco más y me interesa mucho. Yo me iría de vacaciones y haría excursiones de Fungi. Entonces, haces un trekking, vas al bosque, vas en un grupo, se va recolectando y reconociendo hongos y probablemente te puedes cosechar algunos, llevar a casa o cocinar juntos en el grupo. Digamos, es Sí, una actividad totalmente. que creo que es muy, muy interesante y eso se puede hacer, digamos, todo lo que sería turismo fungi y recolección de hongos silvestres. Creo que es algo que va a crecer en Argentina, puede ser en el sur, puede ser en el norte, lo veo muy interesante. Así que te agradezco mucho por Totalmente. tu tiempo, seguro que seguimos en contacto, hagan compostaje, composten, Y cultiven cultiven hongos si hongos. quieren y pueden, y lo ideal sería combinar las dos cosas, así que reutilizamos el residuo, que no es un residuo, ¿no? Pero lo usamos para el Mal cultivo llamado de residuo. directamente de alimentos. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo para allá, para Misiones. Por favor, la verdad que un gustazo. Te agradezco a vos por haberme invitado a charlar acá. La pasé re bien y muy feliz de hablar de hongos, de compostaje y bueno, esperemos que esto se haga cada vez más grande, que es lo que estamos buscando todos, me parece. Así que te mando un abrazo y por supuesto seguimos en contacto.